Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, ¿cómo estás? Uy, yo te cuento que ando súper intrigada porque me hicieron una pregunta que no tengo ni idea de cómo responder. ¿Qué haría con 8 millones de pesos? Viajar, irme para la playita, solecito, agua salada, qué rico. Uy, más, iría a vivir a la playa. Bueno, creo que también le compraría galletas a Teo como por ahí para 7 años. Y compraría mucha comida rica para mí también. Una parte importante para donar a organizaciones que salven el mar y los bosques. Y obvio que haría una gran compra de unos cuantos miles de libros. Creo que me dejé llevar un poquitico. Pero es que no todos los días tendríamos 8 millones de pesos para hacer lo que queramos con ellos. No sé si sabías, pero el primer lugar en las categorías juvenil y adultos recibe un premio de 8 millones de pesos. El segundo y el tercer lugar reciben premios de 2 millones y 1 millón respectivamente. Así que, ¿qué esperas para participar? Podrías ser tú el ganador de este concurso. Nos gustaría saber qué harías tú con 8 millones de pesos. ¿Pagarías deudas? ¿Ayudarías en tu casa con los servicios? ¿Quizá comprarías libros y otras cosas como yo? ¿O a qué destino del mundo te gustaría viajar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Estoy segura que se te ocurren mil cosas. Deja volar tu imaginación, que anhela tu corazón. Etiquétanos en tus historias con el hashtag con 8 millones yo y cuéntanos qué harías con ese dinero. Te estaremos viendo y reposteando. Y como siempre te dejo un último tip de escritura. Luis López nos dice que el título es parte del juego, pero no es parte del recuento de las 100 palabras, menos mal. Así que no lo subestimes y hazlo parte de tu historia. No olvides subir tus cuentos a Medellín en 100 palabras y etiquetarnos en las historias con el hashtag que te proponemos. Nos vemos. Recuerda que ya casi se cierra la convocatoria. Montaña, risas, familia, milagro, imaginación, amanecer, movimiento, abrazos, coqueteo, tiempo, aguapanelita, compañía, vacaciones, amigos, posibilidad, ciencia, teatro, alegría, paz. Ya casi se cierra la convocatoria. Uy, ahora sí, ya tengo sonido. Ya casi se cierra la convocatoria, es cierto, vamos hasta el 9 de agosto con Medellín en 100 palabras. Como siempre, muchas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales y a través de este Facebook Live en el que estamos con ustedes. Gracias además porque yo sé que muchos de los que están allá detrás de esta pantalla, desde el principio, desde que iniciamos y abrimos este concurso, han sido fieles seguidores de nuestras famosas clases maestras y pues nada más maravilloso que tenerlos acá con nosotros. Hoy tengo a nuestro invitado ya aquí al frente con nosotros. Voy a aprovechar entonces para saludarlo antes de contarles sobre el tema del cual vamos a tratar nuestra clase hoy. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Valentina, hola, muchas gracias por esta invitación. Pues bueno, aquí estamos dispuestos y muy contentos pues para compartir este espacio. A ti por siempre aceptar nuestras invitaciones y porque eres parte además de esta familia de Medellín en 100 palabras. Yo quiero contarles que hoy me puse esta camisa en honor a este encuentro. Seguro muchos de ustedes por ahí en el metro o en la ciudad han visto unos afiches hermosos en donde queremos invitarles a que nos regalen una palabra para Medellín en 100 palabras. La mía hoy en particular es amor. ¿Cuál es la palabra que tienen ustedes? Recuerden que la plataforma estará disponible y abierta hasta el próximo 9 de agosto. Ustedes pueden participar con hasta 3 relatos de máximo 100 palabras y como decía Paulina en el video, siquiera el título no es parte del conteo, que eso es algo importante, para que lo tengan en cuenta, inviten a sus amigos, a sus familiares, a que sigan haciendo parte de esta historia. Y como saben ustedes también, pues nuestras clases maestras son unos espacios que tenemos con invitados así de especiales como el profe Mauricio hoy en esta noche para conversar con ustedes sobre temas que pueden ser importantes para la realización de esos relatos y un poco para detonar la creatividad. Mauro, y justamente hoy vamos a hablar sobre eso que tú titulaste, canteras para la construcción de relatos breves. Y es que bien lo decías tú, una cantera es ese lugar donde uno puede explorar y encontrar pequeños tesoros, diamantes, oro, en fin, elementos que nos pueden servir para la inspiración. Y esa es la invitación que les tenemos a ustedes en esta noche.
para imaginar nuestros relatos, vamos a hablar con Mauricio. Y antes de darle el paso para que vivamos juntos esta hora de clase maestra, yo quiero contarles quién es Mauricio Montoya, porque seguramente muchos de ustedes pues lo conocen. Mauricio tiene estudios en filosofía y en historia en la Universidad Pontificia Bolivariana acá de nuestro país y también de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene además estudios de pregrado y de posgrado. En el 2012, Mauricio fue reconocido con la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia, España. Él, a hoy, yo siempre le digo profe cada que lo saludo y que conversamos. Él es profesor de diferentes universidades de Medellín, universidades como la UPB, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, y también EAFIT, y además ha sido invitado como conferencista a diferentes espacios, tanto en Colombia como en otros países. Mauricio es el coordinador y el director de un proyecto escrito y radial que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Es un programa transmitido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y además es el editor del libro Voces por la Verdad, un acercamiento a las comisiones de la verdad para comprender el caso colombiano. No menos importante, Mauricio es realizador junto con Andrés Correa, Álvaro Tangarife, Eric Arango, Alejandra Cardona y Edwin Solórzano. A propósito, si están por aquí conectados, pues para ellos un saludo muy especial. Ellos son todos realizadores y creadores del programa radial Brevísimo, que también se emite por la emisora de la Universidad Nacional, y que yo sé además, profe, que ese programa Brevísimo dará muchísimos tintes a esta conversación que tendremos esta tarde contigo. Entonces, bueno, agradecerte por estar acá, gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas y tus palabras. A todos ustedes también, gracias como siempre por hacer parte de la familia de Medellín en 100 palabras. Recuerden que a través del chat que tenemos en Facebook pueden dejar sus inquietudes, preguntas, comentarios para el profe. Al final del encuentro que tendremos con él, daremos un espacio para conversar. Así que, profe Mauricio, buenas noches y adelante. Gracias, Vale. Voy a compartir la pantalla para que ustedes me digan si se ve y así podamos pues trabajar con esta presentación y vamos a ver que todo esté bien. ¿Me confirmas entonces si se ve? ¿Estamos viéndola? Profe, se ve perfecto. Listo. Ya perfecto. estamos al aire. Bueno, quiero inicialmente extender un saludo para todos los que se encuentran conectados y para todos aquellos que verán esta charla pues hoy o en otro momento. Quiero también agradecer a Confama y al concurso de Medellín en 100 palabras por esta invitación, en especial pues a vos, Valentina, a Águeda, a Juliana, que están hoy acompañándonos en este proceso, y también a Sergio Zuluaga y al maestro Juan Diego Mejía, que al igual que el año pasado, pues por estas épocas también me invitaron a participar de estas clases maestras, así que bueno, les agradezco mucho pues por tenerme en cuenta y por creer que puedo yo hacer algún aporte para este ejercicio. En esa medida, pues el año pasado yo había planteado una charla titulada Brevedades históricas, en la que la idea esencial era pues provocar a todos los que escuchaban esa charla a leer historia, pero a leer también, o a leer historias, sobre todo pues para que éstas fueran como una excusa para escribir textos breves. Y además, pues también tuvimos la oportunidad en esa ocasión de hablar de cómo la brevedad pues no estaba solamente circunscrita a lo que hemos visto o denominado como las minificciones o el relato breve, sino que también habían muchos tipos de brevedades, como el escolio, la greguería, los refranes, los aforismos, las anécdotas, los haiku. ¿Esto por qué lo digo? Porque como decía Vale, en esta ocasión pues les propongo una charla que lleva por título Canteras para la construcción de relatos breves. Este es un título pues que surgió gracias a conversaciones con uno de los compañeros de Brevísimo, con Andrés Correa, y que en realidad busca ampliar un poco los horizontes en relación con esas excusas que ya el año pasado pues también yo planteaba, pero que hoy vamos a tratar de pensarlas también desde otras perspectivas. Para ello yo quisiera empezar inicialmente como explicando tres cositas. La primera, un poco el título, de por qué, ya Valentina decía algo ahora pues que es importante, y además dos conceptos que quiero que transversalicen hoy esta conversación antes de ir a los ejemplos.
En esa medida, entonces, quisiera explicar o dar como dos ideas sencillas de esto de la cantera. Como decía Vali ahora, pues las canteras son lugares de explotación donde uno obtiene roca, piedra o una gran cantidad de materiales que después pueden servir para ser pulidos, para que se hagan otras cosas. La construcción, por ejemplo, requiere de estas canteras y muchas veces pues uno habla de esos diamantes en bruto que hay que pulir. Por eso, pues, diríamos también coloquialmente que hay otros ejemplos a los que nos gusta mucho el fútbol. Uno piensa cuando le dicen que el técnico nuevo va a trabajar con la cantera del equipo, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que va a mantener, por ejemplo, que no va a traer, por ejemplo, grandes estrellas, pero que va a mantener a los jugadores jóvenes del plantel, que los va a formar, que los va a pulir y que los va a hacer mejores para que puedan competir. Entonces, este es un poco la esencia de ese título, la esencia de pensar que las canteras pueden ser pistas que nos ayuden y que pueden ser lugares y espacios que hay que explorar donde uno puede encontrar estos diamantes en bruto y los puede pulir pues de la mejor manera. Entonces esa es un poco la esencia de lo que se quería o lo que yo quería también cuando hablábamos de este título. Quisiera también, como les decía, hacer un ejercicio exploratorio por dos palabras que nos van a llevar un poco a pensar esta concepción de las canteras, y ahorita cuando hablemos de unas canteras específicamente, pues vamos a ver por qué. Quisiera iniciar hablando de este concepto. No voy a profundizar en ninguno de los dos. El primero es la imaginación y el otro es la inspiración, pero los quisiera mencionar sobre todo porque quiero después hacer un triángulo con esas tres palabras: cantera, imaginación e inspiración. Y sobre esta primera palabra quisiera referir dos autores. Ustedes ven ahí como dos citas muy contundentes, incluso pues incompletas, pero que es más que todo una invitación para que ustedes las piensen. Miren, la primera referencia que ustedes ven ahí, que se refiere a que es la loca de la casa, es una sentencia muy curiosa de Santa Teresa de Jesús. A Santa Teresa se le asoció siempre con esta frase y en algunas ocasiones ha sido una frase, diría yo, hasta mal interpretada, porque cuando Santa Teresa se refiere a que la imaginación es la loca de la casa, no se refiere específicamente a la imaginación pensada como un ejercicio de creatividad. Y quisiera decir aquí algo en relación con eso. Miren, Santa Teresa, pues como una figura religiosa considerada también doctora de la Iglesia y con un pensamiento pues altamente ordenado y estructurado, lo que decía era que había que evitar que la imaginación divagara, que la imaginación se perdiera, por ejemplo, en soliloquios, se distrajera en cosas que estuvieran por fuera de la creación. Y es ahí entonces donde hay una primera definición que a mí me parece interesante aquí con Santa Teresa de Jesús, y es decir, que la imaginación se hace loca de la casa cuando pierde o olvida su verdadera función, que es la función de crear. Yo sé que muchos de ustedes cuando escuchen esto podrán estar pensando pues que, claro, esto es como una discusión, porque en muchas ocasiones coloquialmente nosotros decimos que debemos dejar volar o divagar la imaginación para que ésta nos traiga alguna inspiración. Sin embargo, es interesante pensar en esto porque Santa Teresa también en sus meditaciones también pensaba en eso, en una imaginación ordenada, pero una imaginación que se convertía en pretexto para la creación, ¿cierto? Y por lo llamaba en algunas ocasiones la loca de la casa, era cuando ésta no le permitía ser ordenada en la construcción de sus pensamientos. Pero vamos a otro autor que también es bastante interesante y que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado o leído, el famoso filósofo francés existencialista Jean-Paul Sartre. Sartre tiene varios trabajos dedicados al tema de la imaginación, de la imagen. Incluso hay un texto muy bello que se llama El acto de imaginar. Claro, unos textos muy dedicados al asunto filosófico, al asunto fenomenológico. Incluso Sartre tiene un ensayo muy interesante sobre el gran novelista, pues el gran maestro de la novela, que es Flaubert, en el que Sartre ya hace una primera relación de la imaginación con la locura. Pero va a ir mucho más allá, digamos, Sartre en este ejercicio sobre buscar la relación entre la imaginación, el arte de imaginar, lo imaginario,
cuando relaciona que la imaginación o la imagen siempre va a estar atravesada por una intención. Y ojo, algo que es muy interesante también en la filosofía sartreana es que Sartre va a hacer como una superación en esa idea que dice que la imagen es una cosa de la copia real. O sea, como que yo veo la cama o veo y me hago la imagen de la cama y es la que yo siempre he visto. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ahí es donde Sartre, en uno de sus textos sobre lo imaginario, define el acto de la imaginación como un acto mágico. Ojo, que está transversalizado por una intención del que imagina, pero aquí viene tal vez lo más interesante para esta discusión, que es un encantamiento destinado a que el objeto aparezca de una manera distinta a la como se piensa. Esto parece un juego de palabras y bueno, como Valentina decía, pues una de mis formaciones es la filosofía y en estos juegos de palabras hay unos ejercicios paradójicos, pero que vale la pena tenerlos en cuenta, sobre todo porque hay muchos otros escritores que también han trabajado la imaginación, Gastón Bachelard y otros tantos que nos permiten un poco ir más allá de esa idea desde la antigüedad de que la imagen era una copia de la cosa real, ¿cierto? Unos referentes pues como muy platónicos, etcétera. Pero aquí yo quisiera dejar esa idea de Sartre porque sobre todo es ir mucho más allá del objeto en el cual se piensa. Y en uno de los apartados del ensayo sobre Flaubert, el mismo Sartre va a decir que ese acto de imaginar pensado así tiene que estar, digamos, también enmarcado en una idea que está en lo infantil, en la admiración, en el asombro. Entonces, esta primera palabra, con esta referencia de Santa Teresa y también con esta referencia de Sartre, pues nos va a dar ahorita un camino para pensar la relación con la cantera y también pensarla con esta segunda palabra, la palabra inspiración. Bueno, en esta palabra hay muchas cosas que uno podría establecer, pero yo me quisiera referir a tres específicamente. La primera, piensen ustedes que desde la antigüedad siempre se habló de las musas inspiradoras, ¿cierto? Esas musas que daban inspiración a los poetas y que las musas, según la mitología griega, pues eran las hijas de Zeus y nada más y nada menos que de Mnemosine, que es la figura asociada a la memoria. Pero era muy importante porque siempre había una inspiración y los poetas se inspiraban para poder, de alguna manera, escribir lo que querían decir. Y aquí viene también otro concepto que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que es el de los agiógrafos. Y los agiógrafos son autores inspirados. Cuando ustedes escuchen por ahí palabras como agiografía o los agiógrafos, son autores como de escritores de vidas de santos, pero también una referencia muy interesante es que ya desde las tradiciones religiosas, los agiógrafos son los autores inspirados por Dios para escribir relatos, entre ellos pues los que conocemos como relatos religiosos. Pensemos en los relatos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para el cristianismo y para el judaísmo, los autores inspirados o agiógrafos fueron quienes, inspirados por Dios, escribieron los textos religiosos. Entonces ahí tenemos una primera visión también de lo que es la inspiración, que llega por otra parte. Llega por las musas o llega por Dios hacia los agiógrafos, como lo pensaban pues estos personajes. Pero también hay otras referencias muy interesantes y encuentra uno autores como Albert Einstein que veían la inspiración como algo emocional, algo que había que buscar. Y miren lo que decía Einstein cuando le preguntaban sobre la inspiración y cuando él definía cómo llegó él a la teoría de la relatividad. Él decía que él se inspiró, pero que entendía la inspiración como algo que había sido buscado por años en la oscuridad y que la inspiración era una verdad que uno sentía, pero que no podía expresar fácilmente y que por eso había que trabajar continuamente para que esa inspiración llegara. Entonces, miren un poco ahí cómo vamos conectando con estas palabras y hay una referencia clave que ha sido pues asociada a muchos autores, desde Robert Burton hasta Newton, a los que se les dio digamos, como la posibilidad de decir que ellos fueron los creadores de esta expresión, la expresión que hay allá abajo, sobre hombros de gigantes. Seguramente ustedes algunos habrán escuchado esta expresión muy famosa, incluso algunas universidades aquí tienen unos ciclos de conferencias dedicados a la ciencia y hablan y los titulan así. Pero ¿por qué este título o por qué esta expresión resulta interesante? Porque es una expresión que muestra
que el conocimiento es algo que se construye no de manera individual, sino de manera colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que mirar atrás, que uno tiene que mirar a los autores que atrás ya han trabajado, que han tenido experiencias. Es decir, uno debe leer a los otros, a los que atrás hicieron ya sus trabajos y sus investigaciones, para uno después finalmente, ¿qué? Inspirarse en ellos y superarlos. Si nosotros vemos, pues la ciencia está enmarcada en eso, y también la literatura, ¿sí? Cuando uno dice, aparece un genio literario que fue capaz de superar las estructuras que ya la literatura antiguamente había dado, o cuando un científico aparece y avanza en conocimientos, pues uno puede decir, aquí ya hay una especie de ejercicio donde sobre hombros de gigantes ese otro avanzó, pero siempre teniendo en cuenta un poco el pasado. Ahí habría muchos ejemplos. Uno pensaría, por ejemplo, como cuando el mismo Galileo, gracias al telescopio, logró dar respuesta a muchas de las cosas que había dicho Aristóteles, no porque dijéramos que Aristóteles estuviera equivocado, él tenía un contexto y vivía en unas particularidades especiales, y Galileo tenía otras herramientas que le permitieron avanzar en la ciencia. Pero me parece muy importante, me parece como interesante esta idea, porque ahí entonces encontramos esa relación de la inspiración también pensada en otros, en los otros, en los que leemos y en los que conocemos. Y dicho esto, pues quisiera redondear esta primera parte con estos conceptos de cantera, imaginación e inspiración, planteándola aquí en este triángulo. Y para decir lo siguiente, para decir que la cantera es entonces un objeto de inspiración para que desde la imaginación se pueda pulir o construir un nuevo elemento. Quisiera repetir como esa sentencia o esa frase, pues como para que un poco, esa era la idea que tenía con esta primera parte, de decirles entonces que la cantera es ese objeto para explotar, es un objeto de inspiración para que desde la imaginación se pueda pulir o construir un nuevo elemento. Entonces, esas tres palabras, cantera, imaginación e inspiración, nos van a permitir entonces ahora sí acercarnos a lo que en este espacio yo quiero compartirles al hablar de lo que es entonces las canteras inspiradoras. Voy a hablar específicamente de 5 y voy a ejemplificar. Vamos a ver algunos fragmentos de algunos videos. También voy a leer algunos textos que nos permitirán entender por qué estos elementos pueden ser pensados entonces como canteras. La primera cantera que podría pues estar aquí para ser trabajada es el cine. Escenas de cortometrajes, documentales y muchas referencias que tal vez uno encuentra en la pantalla y que de alguna manera le permiten a uno acercarse a una serie de elementos que lo ponen a pensar de cómo podría ser llevado eso cuando no hay un guión específico y que está explícito. Yo los voy a invitar a que veamos un fragmento de este film, un film iraní, que es un cortometraje que es de un director iraní, Babak Habibi-Fark, que es él mismo el productor, pero además él es el guionista y el actor de este pequeño film, un film que en realidad dura 6 minutos, pero que acá solamente vamos a ver el último fragmento de ese film para que podamos un poco hablar sobre eso y por qué este tipo de referentes se pueden convertir en una cantera que nos permita ser excusa para la construcción de relatos breves. Entonces los invito a que veamos este fragmento de este film.
Bueno, más allá de las interpretaciones que uno pueda tener de este pequeño cortometraje, de lo que pueda traer y las interpretaciones que se puedan dar, creo que este tipo de escenas que se pueden extraer también de muchas cintas, pues terminan convirtiéndose en inspiradoras y son una cantera para nuevas obras. Pero yo quiero, no específicamente o en este momento por las cuestiones del tiempo, pero sí hacerles a ustedes una invitación, y es para que cuando puedan nuevamente vuelvan a mirar este film, además porque tiene una particularidad, no está transversalizado por ninguna palabra, son solo imágenes. Y hagan ustedes un ejercicio, pónganse la tarea de tratar de escribir en 100 palabras la descripción de este film, sobre todo porque ahí pueden salir muchas cosas, ¿no? Y en esa medida uno se preguntaría cómo describir emociones, cómo describir estos momentos de angustia que siente el protagonista cuando rompe la pecera, ¿sí? Y cómo hacerlo en 100 palabras, llevar este film a un relato de 100 palabras y que hace parte también de elementos de la cotidianidad. Entonces, en esa medida, lo que son asuntos como el cortometraje, ahorita en otra de las canteras también les voy a hacer referencia ya a un documental, pero que también no está transversalizado por palabra alguna. ¿Cómo hacer esto palabra? ¿Cómo llevarlo específicamente a un texto que no supere las 100 palabras? Bacano hacer el reto y pensarlo también, y que eso puede ser también una especie de ejercicio que se contextualice en algún escenario propio de la ciudad de Medellín. Hay una segunda cantera también para hacer excusa para la creación de relatos breves, que es la religión, o también lo que podríamos denominar aquí la teología. ¿Y por qué quiero traer esta cantera? Miren, en el año de 1975, el escritor Orlando Barone pudo reunir en una de los conversatorios tal vez más interesantes que se dieron en aquella época, a Ernesto Sábato y a Jorge Luis Borges. En esa reunión se habló de muchas cosas. Fue una tertulia pues llena de poesía, pero uno de los temas de los que se habló fue sobre la religión y sobre todo la teología. Sobre todo porque a Sábato le parecía bastante curioso que Borges, que se había proclamado durante mucho tiempo ateo, pues tuviera una gran cantidad de literatura basada en relatos sobre teólogos, basada en relatos sobre la idea de un hacedor o de un creador, incluso textos como La secta de los 30, que es un cuento bastante interesante donde se habla de personajes que son veneradores o que eran seguidores de Jesús y de la figura de Judas, ¿sí? Pero ¿por qué esto? Porque resulta muy curioso que en esa conversación Sábato le pregunta a Borges sobre la existencia de Dios y la teología. Y miren la respuesta que le da Borges. Dice que él cree en la teología como literatura fantástica y que esa teología es la perfección del género de la literatura fantástica. Y para ir más allá, cuando le pregunta por la idea de Dios, le dice Borges que esa idea de Dios o de un ser perfecto, omnipotente y todopoderoso es realmente también fantástica, y que por eso le vuelve y le repite, la teología es literatura fantástica y es la perfección del género. En esa medida, pues esa es una invitación también muy interesante, porque en el asunto religioso, en cualquier religión, uno puede encontrar desde la mitología hasta los asuntos asociados a las cosmovisiones de los pueblos, y eso le permite a uno ampliar los panoramas para crearse muchas ideas. Miren, aquí ustedes están viendo 3 imágenes en esta diapositiva, imágenes que podrían ser ejemplos de esto que les digo. Arriba ven ustedes una imagen de la portada de un documental que se llama Baraka. Esa palabra es una palabra sufí musulmana que significa bendición. Pero este es un documental que ustedes pueden encontrar también en la web, un documental de un productor norteamericano, Ron Frick, que tampoco está transversalizado por ninguna palabra. Son imágenes, sobre todo de rituales religiosos, de asuntos de la naturaleza y también de rituales del mundo moderno, de la tecnología y la ciencia. Y hay un choque de imágenes muy interesantes que cuando uno las empieza a mirar, al principio tal vez no entienda nada. Miren, yo en la universidad tengo la oportunidad de dictar un curso que se llama Religiones del Mundo, y el primer ejercicio que hago con mis estudiantes es ver este documental.
Y claro, es un choque muy grande porque los muchachos dicen, bueno, no hay palabra alguna, no entendemos nada, qué es lo que significa. Y ahí es donde está la riqueza, porque se empieza la búsqueda para entender dónde es este ritual, qué es lo que es. Textos que a lo largo de la historia, en este campo religioso, se han convertido en textos que son como míticos, pero también como prohibidos y por ende que gustan mucho. A la izquierda ustedes ven una portada de un libro llamado Los Evangelios Apócrifos. Esa palabra de apócrifo es asociada sobre todo como con lo oscuro, lo oculto, lo no aceptado. Y es muy interesante esto porque mire, qué curioso. Ahorita decíamos que en la inspiración estaban los agiógrafos, porque los agiógrafos eran autores inspirados por Dios. Los apócrifos son considerados como libros que fueron escritos por personas que no estaban inspiradas por Dios, para que miren lo particular también en esas luchas pues que encontramos en estos discursos. Pero en esos evangelios apócrifos, cuando uno los lee, ustedes encuentran cosas muy curiosas. Por ejemplo, relatos de la infancia de Jesús, relatos incluso como mágicos, religiosos, relatos que le ponen a uno a pensar en un Jesús casi como un mago en la niñez. Hay relatos también que nos hablan de figuras como Judas. Miren, Borges tiene un cuento que se llama Las tres versiones de Judas, pero también los evangelios apócrifos y los evangelios que nosotros conocemos en términos religiosos cuentan varias versiones, ya no sobre la vida de Judas, sino sobre su muerte, porque siempre la versión es él que se ahorcó, pero hay otras versiones también en los evangelios apócrifos. Incluso surgió un evangelio de Judas que terminaba siendo un evangelio gnóstico que lo consideraba él casi como el verdadero amigo y el único que le entendió a Jesús todo y que por eso él fue el que lo empujó a la muerte, pero casi que con que era su tarea. Y además también encontramos evangelios apócrifos donde nos encontramos incluso asuntos como epístolas, cartas que se pudieron haber intercambiado en aquel momento, figuras como Pilato y el emperador romano en aquella época que era Tiberio, cartas apócrifas, cartas que no están del todo comprobadas, pero que eran cartas donde se hablaban de quién era esa figura de Jesús. Entonces vamos encontrando en estas excusas de textos también inspiraciones. Y abajo a la derecha ustedes ven una imagen más de tendencia islámica, y ahí encontramos, por ejemplo, unos referentes muy curiosos que son los denominados hadices o comentarios del profeta Mahoma. Unos libros también bastante interesantes que son sentencias y frases del profeta que él enunció en momentos por fuera de cuando estaba siendo inspirado para escribir el Corán. Y esos comentarios, miren qué particular esto. Hoy por hoy, una de las diferencias entre las dos líneas del Islam, o muchas, pero entre las dos que más conocemos, los sunitas y los chiitas, tiene que ver con esos hadices o comentarios del profeta. Algunos se aceptan, otros no. Y todo tiene que ver incluso, y eso nos lleva a contar una gran variedad de historias alrededor de lo que la religión nos puede brindar cuando hacemos esa lectura. Yo les invito, por ejemplo, también a revisar lo que son elementos de la mitología hindú, la mitología persa, todo lo que tiene que ver incluso con la mitología china, que desde allí aparecen una serie de temas que pueden ser temas que uno puede utilizar como cantera para transformar, para pulir, para alterar o para resemantizar. Entonces, esta es la segunda cantera, una cantera asociada con el fenómeno religioso, cuando uno empieza a encontrar una gran variedad de historias que le permiten también imaginar otras e inspirarse para construir otras. La tercera cantera que les propongo es una cantera en la que les voy a proponer pensar a partir de la intertextualidad, a partir del conocimiento de otras fuentes. Y ojo, fuentes que son adaptadas, trastocadas, alteradas, resemantizadas, ojo, o traídas a un contexto diferente. Y en ese sentido, pues hay muchos ejemplos, pero a mí me gusta siempre plantearles, si ustedes han leído El Sancho de Kafka, busquen esa referencia que hace Kafka sobre Sancho, el de Don Quijote, y es una figura, digamos, tergiversada en el sentido también con una intención, una figura trastocada, pero que tiene una intertextualidad interesante para cambiar el perfil y el rol del personaje. Y en esta cantera yo les quiero proponer esto, miren, ustedes están viendo al lado izquierdo un libro conocido como el Shahnameh, que es un libro persa,
un libro de relatos épicos del mundo persa que narra la historia de los monarcas sasánidas, que fueron los monarcas persas del actual Irán, que estuvieron antes de que llegara allí el Islam. Este libro fue escrito por un poeta persa de aquella época, Ferdowsi, que recopiló todas las historias religiosas, míticas, épicas, de luchas y conquistas de este pueblo persa antes de que llegaran los islámicos, los musulmanes, y parte de ese texto, porque son centenares, millares de relatos, ¿sí?, escritos en varias lenguas, desde el farsí hasta el árabe, pero en esa medida encontramos, por ejemplo, que muchos de estos textos han sido traducidos ya al español. Ahí tenemos una versión, pero hay una profesora que se llama Beatriz de Salas, una profesora venezolana que ha vivido durante los últimos 30 años de su vida en Irán y trabaja en el Instituto de Lengua Española de la Universidad de Teherán, y ella se ha dedicado a traducir una gran cantidad de sus textos. Y en esas traducciones hemos encontrado muchos relatos que tienen que ver incluso con figuras míticas que luego para la tradición occidental son muy conocidas por nosotros como el famoso ave fénix, pero acá, por ejemplo, en estos relatos encontramos una figura como el simurg, esa figura que ustedes ven ahí, que es un ave, está relacionada específicamente con relatos mitológicos persas, pero esta ave es protagonista en este libro de la épica de los reyes persas, porque es una ave que tiene una gran sabiduría, es como el ave fénix, resucita de sus cenizas. Además de ella es la que ha llevado todo el conocimiento a los hombres y tiene la labor de educar a uno de los principales príncipes persas protagonistas de esta saga, que es el príncipe Sal, con Z. Sal, el príncipe Sal es educado por esta ave porque había sido abandonado por sus padres, pero miren qué particular, esta ave le enseña toda la sabiduría, pero además de eso le enseña algo muy interesante, le enseña cómo utilizar también la ironía, el sarcasmo y utilizar las respuestas precisas cuando se enfrente a los enemigos. Esto es muy interesante y lo vamos a ver por qué, porque aquí es donde encontramos algo maravilloso en esta tercera cantera que yo les decía, que tiene que ver con la idea de la intertextualidad, pero también con la resemantización. Hay un personaje colombiano, un escritor, físico, historiador, traductor, conocedor de varias lenguas, entre ellas el árabe, que se llama Matías Godoy. Matías Godoy escribe este libro llamado Sueños de Raspachín. Y este libro resulta muy curioso porque además, bueno, yo lo tengo aquí en mis manos, se los muestro, es una versión bastante curiosa, está escrito como se escribe el árabe, y hacia de atrás, pues, está escrito de atrás y de adelante, izquierda, derecha, tiene muchas particularidades, las imágenes son maravillosas, pero yo quiero que miremos esto. Mire, en este texto, Matías Godoy hace eso, utiliza el ejercicio de trastocar, de alterar, de resemantizar, de traer relatos como estos del mundo persa y tratarlos de contextualizar en el mundo ya más colombiano, en un contexto asociado a los raspachines de coca y del narcotráfico y de la violencia y de los grupos armados. Entonces, quisiera leerles uno al menos y les dejo el otro para que lo escuchen de pronto o lo busquen. Les leo este que me parece bastante interesante. Se llama El campesino y el paraco. Un día Fidel Castaño ordenó que le trajeran a un campesino y cuando éste llegó, Fidel Castaño le dijo: te voy a hacer 3 preguntas. Si sabes las respuestas, te volveré rico. Si no, te mataré. Como mande, don Fidel, le dijo el campesino. Don Fidel Castaño le dijo: ¿cuánta distancia hay entre la tierra y el cielo? El campesino respondió: la distancia entre la tierra y el cielo es un viaje de 5 días. Y si don Fidel no me cree, bien pueda y mídala usted mismo. Continuó Fidel Castaño. La segunda pregunta es esta: ¿cuántas estrellas hay en el cielo? El campesino respondió: el mismo número de pelos que hay en mi yegua. Y si don Fidel no me cree, bien pueda cuéntalos y sabrá cuántas son las estrellas del cielo. Concluyó entonces don Fidel con la última pregunta. La tercera pregunta es entonces: ¿dónde está el centro del universo? Ahí, dijo el campesino, señalando la silla donde estaba sentado Fidel Castaño. Y si don Fidel no me cree,
Bien pueda Mídalo. Fidel Castaño se maravilló ante la sagacidad del campesino y ordenó entonces que se le regalaran 1.000.000 de pesos. Miren qué curioso ese relato, porque lo que nos permite ver acá es que Matías Godoy, en esta obra de Los sueños del Raspachín, trae una gran cantidad de versiones, y no solamente asociadas a los relatos que hay en el libro, sino también al arte islámico. Entonces compara acciones como las del Simurg, de la enseñanza y la sabiduría, y muchas de los relatos épicos donde Sal, este príncipe educado por esta ave, responde a sus enemigos y los deja todos atónitos. Entonces aquí él trae un ejercicio que tiene como esencia, en el fondo, una idea, pero que la contextualiza, y la contextualiza en el contexto particularmente colombiano. Entonces ahí les dejo, hay otros relatos también muy interesantes que le permiten a uno acercarse también a este contexto. Entonces ahí tenemos ya, vamos con 3 canteras, las repito rápidamente: la del cine o los cortometrajes, los asuntos de carácter religioso, los asuntos de carácter intertextual, que sería la tercera, que es la que estamos viendo con este texto de los sueños del Raspachín. Yo quiero proponerles también una cuarta cantera, en la que uno puede encontrar muchos elementos interesantes, y son los archivos. Antes de contarles por qué los archivos, quiero también aquí hacerles 2 recomendaciones. Una recomendación: a la derecha ven ustedes un título que dice Locos por los Archivos. Es un programa de radio que emite la Universidad Nacional, muy interesante, donde estas personas que hacen este programa tratan de recopilar historias de los archivos judiciales y de otros archivos de aquí de la ciudad de Medellín, y las convierten como una especie de radionovela o de radioteatro. Es bastante interesante, los pueden escuchar en la emisora de la Universidad Nacional, y ese es un ejercicio también que le permite a uno imaginar cosas. Y también un texto del profesor Orián Jiménez, que habla sobre las fiestas populares y los jolgorios y los juegos en la época de la colonia. Pero ¿por qué? Miren, ¿por qué el archivo puede ser una cantera? Los que nos hemos acercado pues a los estudios de la historia, y seguramente algunos otros en algunos otros temas, que visitamos los archivos son para nosotros fuentes primarias. Allí pues uno puede rastrear documentos, historias, anécdotas, situaciones particulares de los territorios. Y ahí les quiero compartir una experiencia que tuve en un archivo. Hace muchos años tuve la oportunidad de entrar a un archivo aquí en la ciudad de Medellín, que no es un archivo tan fácil de acceder. El archivo, por ejemplo, del Cabildo, es un archivo abierto, donde uno pide una cita, va, utiliza unos legajos o busca pues, o los mismos archivos de prensa. Pero hay un archivo aquí que es un archivo en Villanueva, en el centro comercial, pues que ahí también está ubicado algunas de las oficinas de la curia. Es un archivo eclesiástico. A ese archivo eclesiástico tuve la oportunidad de acceder hace algunos años, pues gracias al permiso de un amigo, sacerdote de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero ese archivo no es de apertura general, ¿no? Allí se va con un permiso y uno puede acceder a una serie de legajos. Y a mí me llamó mucho la atención, porque por aquella época yo estaba haciendo un trabajo sobre las fiestas populares en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Recuerden ustedes que desde 1675 se nombra Medellín como villa y se constituye pues el cabildo, hay fiestas populares, había una cantidad de fiestas muy interesantes, fiestas por ejemplo por el nacimiento de reyes o de príncipes en España, entonces se adornaba con luminarias las casas, las iglesias, las fiestas que celebraban los esclavos, por ejemplo, que eran las fiestas de San Juan Bautista, las fiestas, por ejemplo, que se siguen celebrando hasta hoy, como la fiesta del 2 de febrero de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero había una fiesta que religiosamente hablando es muy importante, y es la fiesta de la Semana Santa. Y aunque para nosotros hoy sea muy particular saber lo que significa la Semana Santa, las procesiones, durante la época colonial había una gran cantidad de situaciones particulares. Y era que se elegía una persona a la que se le daba el título de alférez real. El alférez real era una persona que tenía el honor de cargar los estandartes el jueves o el viernes santo en las celebraciones que se hacían en la iglesia de la Candelaria, que es la que tenemos ahí en el Parque del Río. Pero además de tener esa potestad de cargar los estandartes y ser una persona reconocida, a él se le asignaba la posibilidad de
se le obligaba, entre comillas, a tener que entregar dinero para financiar las fiestas. Y eso era muy llamativo porque, claro, las personas aceptaban eso, pero a veces era una condición bastante particular porque ellos se enriquecían más con celebrar la Semana Santa, porque por aquella época, antes de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, se permitía durante las fiestas de Semana Santa hacer corridas de toro, hacer bailes, vender el aguardiente. Entonces, todo lo que se generaba alrededor de eso daba mucha más ganancia que lo que invertía la persona cuando entregaba para financiar las fiestas. Y en el archivo me encontré una historia muy curiosa de un personaje llamado Antonio Quintana, que ya después de las reformas borbónicas prohibieron que las fiestas de la Semana Santa estuvieran asociadas al jolgorio popular, es decir, acabaron lo mundano, nada de corridas de toros, nada de corridas de potros, nada de aguardiente, porque cómo iban a relacionar las fiestas religiosas con eso. Entonces, cuando se acabó esa posibilidad y el cabildo le decía a alguien, usted tiene que financiar las fiestas, la gente se quitaba. El caso de este personaje, que me lo encontré en el archivo, fue muy curioso porque se llamaba Antonio Quintana, y Antonio Quintana se negó y dijo que él no iba a pagar las fiestas porque eso era un gasto que él no podía en ese momento tener y que, bueno, y que no le generaba ningún beneficio o ninguna ganancia. Y curiosamente, después de que pasa eso y que él no quiere celebrar las fiestas, un hijo suyo sufre un accidente, muere, su único hijo varón, y una tormenta le mata una cantidad de ganado en una de las fincas que tenía. Y eso generó un montón de barullo, de conversaciones, diciendo, por ejemplo, que eso era la maldición de Dios por no haber querido celebrar las fiestas religiosas. En varios de los archivos, tanto en el eclesiástico como en el del cabildo, me encontré pues relatos sobre este Antonio de Quintana. En algunos se decía que luego él sí había dado una cuota para la celebración de la Semana Santa, pero que en realidad pues no había cumplido con lo que le había exigido el cabildo y que por ende pues esa había sido su condena. Entonces estas y otras historias alrededor de los archivos pues son, creo yo, también una posibilidad, una cantera para explorar los archivos judiciales, los archivos inquisitoriales. Estos son unos temas bastante interesantes porque cuando uno busca, recuerden ustedes que en América hubo 3 lugares donde hubo Palacio Inquisitorial: Ciudad de México, Lima y Cartagena. El de Cartagena pues está lastimosamente muy abandonado y sus documentos muy perdidos, pero en Lima y en México uno puede rastrear archivos de la Inquisición y leer los procesos inquisitoriales, y desde ahí también eso se puede volver una cantera inspiradora para imaginar relatos en relación con este tema. Y la quinta cantera que les quiero proponer hoy es una cantera, ya Vale al principio mencionaba que hay un proyecto radial en el que hemos venido trabajando con unos amigos que ustedes ven allí, Alejandra, Erika, Edwin, Andrés, Álvaro y yo, que hemos venido construyendo pues un programa titulado Brevísimo, un programa radial dedicado a las formas breves de la literatura. Y en ese ejercicio, pues además de invitarlos a escuchar el programa, pues es un programa que ha venido construyendo unas categorías a la hora de trabajar el programa, que son, por ejemplo, hacer cartografías literarias, visitar un país y en ese país rastrear todos los ejercicios de brevedades que puedan haber. Entonces hemos recorrido España, Argentina, vendrá posteriormente Hungría. Hemos hecho entrevistas a personajes conocedores de los temas, teóricos, pero también escritores del relato breve. Tuvimos a Ana María Shua, que también estuvo aquí en una clase maestra, a un profesor venezolano como Wilfredo Carrizales, que ha sido uno de los grandes traductores de relatos breves de China, de la tradición china de las primeras dinastías. Hemos tenido programas temáticos, con programas que van desde la guerra, el cuerpo, etcétera, pero también hemos tenido algunos ejercicios donde hemos hablado de concursos y de algo que hemos denominado trazos breves, porque ustedes sabrán que el Medellín en 100 palabras no es el único concurso que existe sobre brevedades. Hay muchos y ya les voy a contar algunos. ¿Y por qué les digo que este programa puede ser un ejercicio de cantera? Porque aquí hemos aprendido muchas cosas y entre los aprendizajes les quiero compartir algunos de ellos en esta última y quinta cantera. Miren, hemos tenido aprendizajes tan interesantes como haber encontrado en el recorrido por la cartografía española a un autor como Juan José Millás, un autor que tiene una categoría que él mismo ha creado, que él llama los cuentos y los artículos periodísticos o las crónicas. Entonces es bastante interesante. Algunos periodistas también y literatos españoles como Pedro Ballín
dicen que los articuentos son columnas de opinión insólitas que están entre el cuento y los comentarios analíticos de actualidad. Hay alrededor de más de 500 articuentos creados por Juan José Millás, y esta es una categoría muy curiosa y la aprendimos en ese ejercicio de hacer la cartografía literaria por España, pero de brevedades, porque ahí también lo que se encuentra es un ejercicio también, digamos, muy riguroso de un periodista como Juan José Millás, que está vivo, que publica continuamente en el periódico El País y que también por su tradición de trabajos de cuentos, hay un libro muy bello de él que se llama Los objetos nos llaman, que son de relatos breves también. Entonces él mezcla esa tradición periodística y también mezcla esto que denominamos el cuento. Entonces eso es uno de los elementos que hemos aprendido. Y además también aprendimos y conocimos un fenómeno como los epífanos. Miren, ese texto que ustedes ven ahí a la derecha, escrito por Juan Carlos Botero, uno de los hijos del maestro escultor Fernando Botero, que es un tipo que se ha dedicado mucho a los temas de la literatura. Él empezó a hablar de un tema llamado los epífanos. Él dice que el primero que habló de los epífanos fue James Joyce, y en uno de sus textos, que se llama así, Epifanías, Joyce define estas como elementos que permiten encontrar algo. La epifanía es un término muy, muy curioso porque significa manifestación. Se manifiesta algo, se dice algo. Y en términos religiosos también ese concepto está. Pero yo quiero aquí tomarme un segundo para leerles de la propia letra del mismo Juan Carlos Botero la definición que él da de epífanos, para que ustedes vean lo interesante que hay aquí, el camino que se puede recorrer cuando uno en este libro empieza a leer los epífanos que el mismo Juan Carlos Botero creó. Dice, el epífano se aparta de otras formas alternativas de prosa, ojo, no tanto por su brevedad como por su naturaleza. En realidad, las formas literarias se definen ante todo por lo que nos obsesiona. Y podemos decir que aquello que obsesiona a la novela es crear un mundo, y lo que obsesiona al cuento es contar una historia. Pero lo que obsesiona al epífano es detener un instante o un suceso revelador. Por eso, el énfasis de su mirada no radica en la descripción de un ambiente, ni en la creación de un personaje, y menos aún en la narración extensa de una historia, sino en la identificación de un detalle que es un momento supremo. Miren qué particular esa definición, porque ahí lo que encontramos es otra forma de brevedad, y los epífanos son también una cantera para pensar cómo entonces crear otro tipo de relatos, o a la vez crear también una brevedad que en el fondo puede terminar siendo un epífano. Este es otro de los hallazgos que hemos hecho también en la búsqueda de brevísimo. Y además de eso, en los concursos hemos encontrado, miren, acá estamos en una clase maestra en el marco del concurso de Medellín en 100 palabras, pues que este concurso que ya lleva varios años, pero miren lo particular, encontrarse, por ejemplo, en otras partes del mundo, como en el cementerio de Torrero, en la ciudad de Zaragoza, en España, con un concurso que ya lleva 5 versiones dedicado a epitafios para el cementerio, y que tiene una curiosidad, incluso las personas pueden comprar los epitafios que llegan al concurso para ponerlos en las tumbas de sus seres queridos. En este año, el año pasado específicamente, que se hizo la última versión en el marco pues de todo esto de la pandemia, llegaron más de 300 epitafios a concursar, y llegaron de muchos países: Bélgica, Cuba, Perú, Argentina, bueno, la mayoría de España, pero epitafios muy particulares. Y aquí yo quise traerles los 3 ganadores en el orden primero, segundo y tercero. El primero y el tercero escritos por españoles, pero para nuestro conocimiento, el segundo escrito por un bogotano, Juan Araujo Quiñones, que fue premiado con el segundo lugar en este concurso de epitafios. Entonces, miren qué particular también eso, este ejercicio de los epitafios, que nos permite también mirar. Y si ustedes buscan concursos sobre brevedades, encontrarán también concursos sobre aforismos, sobre anécdotas, sobre sentencias, que también en esta medida pueden ser una cantera para uno buscar cómo un epitafio se convierte en el punto inicial para escribir un texto. Cuando uno se acerca a veces a la hoja en blanco y como inicio, a veces
A algunos nos gusta iniciar con epígrafes, una frase que nos anime a escribir. Otros pueden empezar incluso una historia con un epitafio, diciendo que alguien leía en el epitafio de fulanito de tal lo siguiente. Y desde ahí, ese puede ser un ejercicio disparador para la escritura. Y miren qué curioso, pues, estos epitafios que ya llevan varias versiones, que los invito también a que busquen y puedan ustedes irse empapando de eso. Y quisiera terminar con dos cosas. La primera es esta sentencia de uno de los escritores del siglo de oro, Baltasar Gracián, en un libro muy llamativo que para aquella época pues era visto como una recopilación de aforismos, un libro llamado El Oráculo, Manual y Arte de la Prudencia, donde Baltasar Gracián lo que hacía pues era recopilar una serie de sentencias doctrinales que trataban de dar unos consejos, no solamente a los escritores, sino también a la vida cotidiana. Y uno de esos consejos que tenía que ver con la posibilidad de no cansar a los otros, decía Baltasar Gracián. En la vida a veces nos volvemos, decía, muy cansones, muy molestos. Entonces, para no cansar, en uno de sus aforismos, en el párrafo 105 de su obra, dice que para no ser pesados en ningún momento de la vida, pues uno tenía que ser breve. Y por eso dice él, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y aún lo malo, si poco, no tan malo. Yo quiero pues cerrar esta intervención y dejarlos con dos relatos que están en 2 videos que han sido ambientados y producidos por uno de nuestros compañeros, que es uno de nuestros grandes apoyos y también integrante de este proyecto de Brevísimo, que es Edwin Solórzano, y que para los programas de Brevísimo y también para la publicidad que hacemos en las redes, pues hemos logrado con él, y sobre todo él, pues que es el mago en esos asuntos, ambientarnos. Cuentos, uno de ellos ganador del concurso de Medellín en 100 palabras, ustedes lo van a ver ambientado en un video, y otro, una serie de escolios, glosas, comentarios de otro autor muy maravilloso colombiano, que escribió los escolios a un texto implícito, Nicolás Gómez Dávila, y que en el programa de Brevísimo también logramos rescatar gracias al conocimiento de un profesor como el profesor Carlos Andrés Gómez Rodas, a quien invitamos y que es un experto en los asuntos de los escolios, y nos compartió una selección de escolios también sobre la literatura. Así que yo quiero dejarlos estos minutos con esos 2 videitos, agradeciendo nuevamente esta invitación y bueno, y quedando finalmente atento a todas sus preguntas. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is in. La cuarentena estelar, de Felipe Martínez Echavarría, 9 años. La Ferreira, la estrella. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando la pandemia empezó, mi hermanita y yo ideamos un plan. Construimos un cohete espacial mágico capaz de ir a la velocidad de la luz. Hicimos unas cápsulas de animación suspendidas para nuestros gatos. Ellos no estaban preparados para el despegue. Era mejor que durmieran mientras ocurría. Yo fui el encargado de encontrar el lugar en el que viviríamos. Capela, en la constelación de Cielo Sur. Al aterrizar, descubrimos que nuestro nuevo hogar tiene una vista especial del sur del valle, justamente hacia la estrella. Orión y Polaris, los gatos, nos acompañan mientras esperamos el día en que regresemos a estudiar. Escolios sobre literatura. Nuestro enemigo no es tanto el que no comparte nuestras opiniones políticas como el que no comparte nuestras preferencias literarias. Literatura es lo que nuestra adolescencia ha leído.
Lo demás es erudición. La literatura no es inofensiva, sino en dosis masivas. El simple talento es en literatura lo que las buenas intenciones en conducta. La inteligencia literaria resulta de la fusión de la sensualidad y el intelecto. La literatura se ha vuelto gesticulación de náufrago, cuando debería ser descripción del naufragio. Pocos lectores saben leer sin sentirse vigilados por las modas literarias de su tiempo. El escritor debe ser profesional, pero la literatura no debe ser profesión. La literatura no perece porque nadie escriba, sino cuando todos escriben. Nada más raro hoy que un crítico literario a quien la literatura guste. Profe, muchas gracias por este encuentro, esta clase maestra y estos últimos regalos que nos dejas, y eso que nos dejaste muchos con esta conversación. Quiero decirte que tenemos hoy una audiencia un poco tímida, aunque te han llegado saludos de diferentes partes del mundo. Aprovechemos pues para contarte, por acá te ha saludado Ruth Roa, que dice que está desde República Dominicana. A Ruth, un abrazo muy grande desde Medellín, esperando que en algún momento, cuando vengas a visitarnos, conozcas pues en nuestra ciudad, no sé si ya has estado por acá, y que conozcas también la experiencia de Medellín en 100 palabras, que es hoy donde está el profesor Mauricio. También nos escribe Mercado Salinas, agradeciendo por la invitación, gracias a ti, también por estar conectado con nosotros. Desde el Bagre, Antioquia, está también Soraya. Soraya, a propósito, tú que estás hoy con nosotros conectada acá en Medellín en 100 palabras, pues te invito a que estés muy atenta porque en unos meses, en los próximos días, vamos a estar informando sobre el concurso Antioquia Reimaginada, que el profe también lo sabe, es un concurso también de relatos breves, pero para el resto de los municipios del departamento de Antioquia, porque Medellín en 100 palabras pues está específicamente para los municipios, los 10 municipios del Valle de Aburrá. Consuelo Roldán también te saluda, dice que muchas gracias por tu charla, muy estimulante este encuentro, y te manda, y dice Jessica que tal vez tienes razón, estamos desimpactados, que por eso no hay preguntas. Sí, Jessica, porque nos dejó el profe además un montón de recomendados para ver en cine, libros, para buscar. Excelente, Jen, muchas gracias a ti. Te saludan también profe Juan Carlos desde La Ceja, Antioquia, diciéndote que eres un gran maestro. Juan Granada también está desde Guarne, y de pronto, mientras los compañeros que están acá conectados en estos últimos minuticos que vamos a tener, profe, yo sí quisiera hacerte una pregunta, porque contaste y hablaste un poco sobre Brevísimo. Sabemos que has traído muchísimos personajes interesantes. ¿Cuál ha sido ese como que te ha dejado a vos impactado, así como estamos Jessica y yo hoy, o como con ganas tal vez de conocer un poco más un personaje que nos quieras recomendar de esos que has recibido en tu programa? Pues yo creo que hemos logrado hacer muchas cosas, los compañeros, pues también en la construcción del programa. Yo siento que todos tienen su riqueza en cierta medida, pero yo, por ejemplo, me quedaría un poco con la figura de este señor Zavala, el mexicano, porque me pareció muy interesante muchas cosas que él nos compartió. Él es un crítico literario, y en la entrevista nos compartió no solamente sus referencias críticas, todo lo que ha hecho, los textos que ha escrito, sino un trabajo que llamó mucho la atención y que yo no conocía, y que él editó desde México con escritores de distintas partes de América Latina a partir del relato del dinosaurio de Augusto Monterroso, cambiándole finales, y es un texto completo. Lo pueden encontrar en la web, si no yo te lo puedo pasar también por correo, y es eso, o sea, tomar el texto del dinosaurio y llenarlo de finales, o sea, hacer un ejercicio de reinterpretaciones maravilloso. A mí me impactó mucho, pero creo que todas lo que hemos tenido en Brevísimo ha sido muy, muy bacano. Hemos cumplido la semana pasada 40 programas,
y nuestro último programa fue también sobre un trazo breve, que es la trova. Ahí uno de los trovadores famoso, James Alzate, más conocido en el área de la trova como Cartucho, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y él, como gran conocedor de la trova, también lo interesante de mostrarnos ahí por qué la trova también puede ser considerada una figura de la brevedad, ¿cierto? Un arte desde la brevedad, también el repentismo, la imaginación y la creatividad. Y una cosa muy importante que nos dejaba Cartucho en la conversación, que es la gran riqueza de la tradición oral, que también tiene la trova. Entonces, yo creo que todo esto son canteras para esa construcción de relatos breves. Tal cual, profe, muchas gracias. Pues ahí con lo que dices, varias cosas. Lo primero, te agradecemos que nos envíes el texto del cual nos hablas del profesor Zavala. Recuerden ustedes que tienen ahí en el chat, les estamos dejando el link en el cual se pueden inscribir. Nosotros, cuando cerremos ahorita como este proceso con Medellín en 100, vamos a enviarles a todos los asistentes a nuestras clases maestras esos regalos que nos dejan nuestros invitados, que son esas recomendaciones, esos libros, esas películas que pueden ver y que ellos nos recomiendan para continuar un poco ampliando como nuestra imaginación y, como dice el profe, explorando esas otras canteras. Así que no duden en dejar sus datos personales ahí en el link, y profe, cuando me lo envíes, inmediatamente se lo pasamos también a quienes acá nos acompañaron. Por otro lado, pues claro, James también se ha acercado ya al proyecto de Medellín en 100 palabras. ¿Quién quita que lo tengamos de invitado de pronto para el próximo semestre? Sería hasta muy interesante, profe, ahí conectar todo lo que nos compartiste hoy y revisarlo pues como en nuestras clases maestras. Ustedes saben que vamos hasta noviembre. A partir de agosto vamos a tener una clase maestra mensual. Durante el concurso tuvimos un poco más de invitados pues para aprovechar como el momento de la construcción de relatos. Y justo ahorita cuando hablabas, profe, de la tradición oral, quedé pensando en el texto de nuestro ganador de la Estrella de la Ferreira, y es que justamente su gran inspiración y su cantera fue su unidad residencial. Yo no sé si tú sabías eso. Sí, sí. Todos los nombres que él saca alrededor, pues claro, es el lugar donde él vive y demás. Entonces, tenés toda la razón. Una invitación hermosa que hacemos desde acá, desde el proyecto, es abrir los ojos y asombrarnos, porque las grandes historias las tenemos ahí al lado, con las personas con las que vivimos, en nuestra casa, al mirar por la ventana. Entonces, este proyecto no es más que una invitación para todos ustedes a que sigamos viendo la vida con otros ojos y a que nos emocionemos también. Entonces, profe, creo que no nos dejaron, no, venga, espere que por acá ya hay más comentarios en vivo, que dice Carmen Basto, que nos quedaste viendo los epitafios, profe. Entonces, vamos a ver cuándo. Bueno, ahí en la presentación también están algunos, pero en la web pueden encontrar todos los epitafios ahí del concurso, que es muy interesante. Ahí en la presentación había solamente 3, yo se los dejé ahí para que los leyeran, de los concursantes ganadores, los 3 primeros puestos del último concurso de epitafios de este cementerio de Zaragoza. Una experiencia muy interesante, porque uno, ¿qué se imagina un concurso de epitafios? Pues de hecho, la primera vez cuando yo me encontré esto y le propuse a los compañeros de Brevísimo, quedamos todos también muy impactados. Un concurso de epitafios, pues cómo presentarse, pues es como muy mágico, ¿no? Es extraño a la vez. Profe, ¿usted ya ha pensado en su epitafio? Todavía no, hay que empezar. Bueno, entonces, Carmen nos debe también el epitafio. Bueno, muy curiosos ahí, los invitamos a escuchar Brevísimo en ese programa sobre los epitafios, porque tenemos ahí un fragmento con los creadores de ese concurso, y había fragmentos de incluso epitafios muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Tiene algo también de tradición oral y de idiosincrasia, como de cinismo. Claro, y de humor, pues, que ha sido como tan cercano a este relato corto. Después de eso habrá que empezar a pensar entonces el epitafio para dejarlo en el testamento. No lo comparte. Bueno, todos realmente nos agradecen, Ariela, Oscar, a todos ustedes. Antes, muchas gracias por estar acá con nosotros. Profe, una última invitación. Sabemos que tienes una página web donde podemos escuchar Brevísimo, compartámosla igual para las personas que se acercan a la clase maestra posterior. El mío va a decir enterrada viva, dice Águeda, que también está siguiendo acá. Yo creo que deberíamos hacer una sesión de clases maestras, profe, pero invitarlos a que escriban también ahí su epitafio a todos los que están conectados. Claro. Muchas gracias de verdad a ustedes, profe. Cierra tú esta conversación invitando a escuchar tu programa. Bueno, sobre todo, muchas gracias, más que invitarlos pues a escuchar Brevísimo, pues que es una apuesta que hemos venido realizando los compañeros desde ya
40 semanas atrás, desde el año pasado habíamos dicho que íbamos a crear este proyecto y bueno, ha sido pues una gran alegría con Andrés, con Alejandra, con Erika, con Edwin y con Álvaro seguir este camino. Pueden buscar en YouTube brevísimo o en Facebook también brevísimo, ahí están los 40 programas en los links para que los vean y los puedan compartir. Nuevamente a Medellín en 100 palabras, a Vale, a Sergio, al maestro Juan Diego, a Águeda, a Juliana que estuvieron acá acompañándonos. Mil gracias por esta invitación. Saben que siempre estoy dispuesto, me da mucha alegría que me inviten porque esto para mí también es un reto. Yo no soy experto en literatura, pero trato de hacer ejercicios de conexión con lo que conozco. Entonces me alegra mucho y también para mí es un reto preparar este tipo de clases. Así que gracias por invitarme también a mí a retarme. Profe, muchas gracias. Eres un gran maestro y que quede para la posteridad esta hermosa palabra para Medellín en 100 palabras, que es amor, porque todo lo que nosotros hacemos acá, como le decía el profe, lo que hace este equipo de trabajo y las personas que invitamos a ser parte de clases maestras, lo hacemos con un gusto increíble para ustedes especialmente. Entonces, bueno, cerramos esta noche con esas palabras. Un abrazo a todos. Recuerden que el concurso estará abierto hasta el 9 de agosto, hasta la medianoche. Así que inviten a sus familiares y amigos para que hagan parte de esta historia colectiva. Profe, gracias. Chao, chao a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.